gobierna con terror, rompe su espíritu, luego toma sus recursos. Esos eran los 3 pasos que seguía el dominio WBX mientras conquistaban 17 sistemas estelares en toda la galaxia. Los alienígenas de 6 brazos y cuerpo de serpiente nunca habían fallado. Sus disruptores neuronales habían quebrado la voluntad de cada especie con la que se encontraron. Sus cuerpos cubiertos de escamas negras jamás habían sentido el sabor de la derrota, hasta el día en que mataron a una niña humana. Los WBX no tenían idea de lo que vendría después, de lo que pasa cuando los humanos, los depredadores más peligrosos que han evolucionado, pierden algo que aman de verdad. Estaban a punto de aprender. Los WBX controlaban 17 sistemas estelares. No ganaban por batallas ni por tecnología superior, ganaban por miedo. Cada vez que tomaban un nuevo mundo, seguían el mismo plan: seleccionar personas al azar, torturarlas públicamente y ver cómo el resto de la población se rendía para no ser los siguientes. Durante 30 años esa estrategia fue perfecta. Los WBX se confiaron. El miedo siempre funcionaba. El miedo era infalible. Entonces, sus exploradores encontraron humanos en el borde del espacio conocido. Los humanos acababan de establecer su primera colonia fuera de su sistema natal, en un planeta que orbitaba Próxima Centauri. La llamaron New Haven. Lo que llamó la atención de los WBX fue cuánto valoraban los humanos a sus hijos. Edificios especiales para su educación. Zonas de juego dedicadas. Instalaciones médicas centradas únicamente en la salud infantil. Los WBX vieron esto como una debilidad crítica, un punto de presión perfecto para aplicar sus tácticas de miedo. Lo que no entendieron fue que, a lo largo de la historia humana, nada ha provocado respuestas más violentas, despiadadas e imparables que una amenaza contra los niños. El Señor Supremo Cyrix, líder de las fuerzas WBX, revisó los informes de los exploradores con entusiasmo. Estos humanos se romperán fácilmente. Su apego a sus crías los hace vulnerables. Su segundo al mando, un WBX curtido por la guerra llamado Kix, no estaba tan seguro. Sus registros históricos muestran violencia extrema cuando se sienten amenazados. Tal vez deberíamos actuar con cautela. Cyrix desechó la advertencia con un gesto de sus brazos superiores. Todas las especies muestran agresión en su historia, pero todas terminan de rodillas cuando el miedo se apodera. En New Haven, la pequeña Ellie Mason, de 8 años, estaba al borde del parque infantil de la colonia, mirando las puestas de sol gemelas junto a su padre. «Papi, mira, los 2 soles se están poniendo juntos», señaló emocionada el horizonte, donde el gran sol rojo y el más pequeño amarillo se unían en un espectáculo impresionante. Thomas Mason sonrió a su hija. Como jefe de seguridad de la colonia, esos momentos tranquilos con Ellie eran lo más valioso que tenía. «Es hermoso, estrellita», le dijo, viendo cómo el cabello rubio de Ellie se teñía de rojo bajo la luz del atardecer. Lo que la inteligencia WBX no descubrió fue que Thomas Mason no era solo un oficial de seguridad. Había sido el comandante Mason, uno de los líderes más élite de las fuerzas especiales de la Tierra, quien renunció a su cargo tras la muerte de su esposa para darle a Ellie una vida en paz. Esa noche, los escáneres de largo alcance de New Haven detectaron 3 naves desconocidas acercándose a la colonia. Los líderes se reunieron en la sala de control para discutir la situación de este primer contacto. «Los objetos son definitivamente naves», informó la doctora Rice, jefa de 1900 Ciencia, Diseño No Humano. «Llegarán en 2 días». La gobernadora Patel mantuvo la calma a pesar de la tensión. «Primer contacto. Deberíamos prepararnos para recibirlos». Thomas no estaba convencido. «¿Por qué aquí? La Tierra lleva décadas enviando
Mensajes de paz. Ninguno de ellos sabía lo que se avecinaba. Ninguno entendía que los VX nunca llegaban en son de paz. Ninguno podía imaginar cuán rápido su colonia pacífica se transformaría en la fuerza de combate más efectiva que la galaxia haya visto. Nadie sabía que, en menos de una semana, la palabra humano se convertiría en la más temida en 17 sistemas estelares. Y todo comenzaría con la muerte de una pequeña niña llamada Ellie. Esa noche, Thomas no podía dormir. Se quedó de pie junto a la cama de Ellie, observando su rostro tranquilo bajo la luz de la luna. Tenía una extraña sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, la protegería. Al amanecer, Thomas activó un canal de comunicación segura que solo unos pocos colonos sabían que existía. Aquí, Mason. Protocolo de seguridad Alfa 7. Confirmen recepción. Uno a uno comenzaron a llegar respuestas, breves y profesionales, provenientes de personas que oficialmente eran maestros, ingenieros y granjeros. En realidad, eran ex-soldados, agentes de inteligencia y científicos militares que habían elegido la vida tranquila de New Haven. Solo en espera, ordenó Thomas. Ningún cambio visible en la rutina. Por ahora solo observamos. De vuelta en su oficina de seguridad, Thomas revisó las defensas de la colonia. Eran mínimas, diseñadas para enfrentar desastres naturales y conflictos menores entre colonos, no una amenaza alienígena. Abrió un compartimento oculto en su escritorio y sacó un pequeño dispositivo. Con unos pocos comandos rápidos, activó un satélite inactivo en órbita alrededor de New Haven, uno que no aparecía en los registros oficiales de la colonia. Medidas de seguridad actualizándose, anunció una voz computarizada. Procede con escaneo completo de las naves que se aproximan, ordenó Thomas. Mientras tanto, en el salón principal de la colonia, la gobernadora Patel se dirigía a los colonos reunidos. Hemos confirmado que 3 naves de origen desconocido llegarán a New Haven en aproximadamente 48 horas. Creemos que se trata de una situación de primer contacto. Se escucharon murmullos entre la multitud. El primer contacto con vida alienígena era algo para lo que la humanidad se había preparado. Pero la mayoría esperaba que ocurriera en la Tierra, no en una pequeña colonia. No hay motivo para alarmarse, continuó la gobernadora. Seguiremos el protocolo de primer contacto establecido por el Comando de la Tierra. Todas las actividades diarias deben continuar con normalidad, pero por favor manténganse atentos a nuevos anuncios. Después de la reunión, la doctora Rice se acercó a Thomas. Nuestros escáneres no pueden penetrar los materiales del casco. ¿Crees que son hostiles? Thomas mantuvo su actitud profesional. Desconocido, pero deberíamos prepararnos para cualquier posibilidad. Los 2 días pasaron rápido. La colonia estaba llena de una mezcla de emoción y ansiedad. Los niños hacían 1000 preguntas sobre los visitantes. Los adultos especulaban sobre cómo serían los alienígenas, qué querrían. Thomas observaba a Ellie jugar con sus amigos, ahora inventando juegos sobre alienígenas que venían de visita. Su comunicador vibró. El satélite oculto había completado su análisis. El informe era preocupante. Las naves alienígenas tenían sistemas de armas muy superiores a la tecnología de la Tierra. Sus cascos estaban hechos de materiales desconocidos para la ciencia humana. Lo más inquietante, estaban transmitiendo en frecuencias similares a las que usan las señales de auxilio humanas, lo que indicaba que habían estado estudiando las comunicaciones humanas. Thomas convocó de inmediato una reunión privada con el equipo de seguridad de la colonia, incluyendo a quienes habían respondido a su protocolo Alfa 7. No me gusta lo que estoy viendo, les dijo mostrando los resultados del satélite. Su patrón de aproximación no es coherente con una intención pacífica. Es una formación militar estándar de contención.
no deberíamos sacar conclusiones apresuradas, dijo la oficial Chen, aunque sus ojos revelaban que compartía su preocupación. Tal vez su cultura tiene protocolos distintos para el primer contacto. Puede ser, concedió Thomas. Pero nos preparamos para lo peor, esperando lo mejor. Distribuyan el equipo de emergencia en silencio en sus sectores, revisen los planes de evacuación y mantengan esta información confidencial. No queremos causar pánico. En la nave líder de la flota UMX, el señor Supremo Cyrix estudiaba la colonia humana a través de escáneres de alta resolución. Estructuras tan frágiles, comentó a Kix, sus capacidades defensivas parecen mínimas. Pero sus comunicaciones sugieren entrenamiento militar, señaló Kix. Algunos de sus edificios emiten lecturas de energía inesperadas. Cyrix desestimó sus preocupaciones con un gesto de 2 de sus 6 brazos. El procedimiento estándar nunca ha fallado. Los humanos aprenderán su lugar, como lo han hecho todos los demás. Entrando en órbita, anunció el oficial de navegación. Inicien el protocolo estándar de intimidación, ordenó Cyrix. Todas las armas visibles. Máxima potencia de motor en el descenso final. Las 3 naves negras entraron en órbita sobre New Haven. Sus motores brillaban con una luz roja amenazante mientras se posicionaban en formación triangular sobre la colonia. La imagen era deliberadamente aterradora, una demostración de poder diseñada para infundir miedo antes de que se intercambiara una sola palabra. El primer mensaje que enviaron fue simple: entréguense al dominio VX o enfrenten las consecuencias. Y así, la vida pacífica de la colonia llegó a su fin. Los líderes de la colonia se reunieron en el salón principal. Afuera, la gente observaba el cielo, donde las 3 naves negras colgaban como cuchillos afilados contra el azul. Tenemos que responder, dijo la gobernadora Patel, con la mano temblando ligeramente, aunque su voz se mantenía firme. Thomas revisó su arma bajo la mesa. No me gusta su primer mensaje. Entréguense o enfrenten consecuencias no es como se empieza una charla amistosa. La doctora Rice levantó la vista de su pantalla. Están enviando otro mensaje. Quieren aterrizar y reunirse con nosotros. Tras un debate tenso, los líderes de la colonia decidieron permitir que una de las naves aterrizara en el campo abierto cercano a la colonia. Thomas organizó equipos de seguridad alrededor del área de aterrizaje, aunque sabía que poco podrían hacer si los alienígenas venían con malas intenciones. Recuerden, les dijo a sus equipos de seguridad, sin mostrar miedo, pero tampoco agresión. Queremos paz, si es posible. Mientras los equipos de seguridad se colocaban en posición, Thomas envió un mensaje codificado a su red secreta de exmilitares. Posible escenario Fénix. Prepárense. En toda la colonia, hombres y mujeres recibieron el mensaje. Continuaron con sus rutinas diarias, pero cada uno comenzó a hacer preparativos discretos. Una maestra revisó un compartimento oculto bajo el suelo de su aula. Un técnico ajustó configuraciones en un equipo que no tenía nada que ver con mantenimiento. Una doctora organizó suministros médicos para tratar heridas de combate. Thomas revisó su arma por última vez mientras la nave VX comenzaba su descenso. La enorme nave negra proyectaba una sombra inquietante sobre el área de aterrizaje, más grande que cualquier cosa construida por humanos. Cuando la puerta de la nave empezó a abrirse con un sonido de escape de aire, Thomas tuvo su primer vistazo de lo que había dentro. La sangre se le heló. «Dios mío», susurró por su comunicador. «Todos mantengan posiciones. No, repito, no muestren ninguna reacción a lo que están a punto de ver». Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico,
Si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Los VX salieron de su nave. Seres altos, de 6 brazos, cubiertos de escamas negras que parecían absorber la luz del sol. Sus 3 ojos amarillos escaneaban a la delegación humana con una frialdad calculadora. Thomas había enfrentado muchos peligros en su carrera militar, pero algo en estos alienígenas activó una advertencia instintiva en su mente. No eran simples visitantes, eran depredadores. El Señor Supremo Cyrix dio un paso al frente, imponente ante la delegación humana. Su mundo está ahora bajo nuestra protección, anunció sin rodeos. La gobernadora Patel dio un paso adelante. Bienvenidos a New Haven. Soy la gobernadora Patel. Esperamos establecer relaciones pacíficas. Cyrix hizo un gesto cortante con una de sus manos. No hay negociación, solo hay sumisión. El dominio exige su obediencia. Thomas apretó con fuerza su arma bajo la mesa, pero mantuvo la calma. Todo iba mal, pero iniciar un conflicto sería aún peor. Quizás podamos hablar de términos que beneficien a ambos pueblos, intentó de nuevo la gobernadora Patel. Los 3 ojos de Cyrix parpadearon lentamente. Los términos son simples. Ustedes proporcionarán recursos como lo exijamos. Seguirán nuestras leyes. Y para asegurar su cooperación, requerimos una demostración. ¿Qué clase de demostración?, preguntó Thomas, sin gustarle nada el rumbo de la conversación. En todos los nuevos territorios, seleccionamos a un individuo para servir como ejemplo de nuestra autoridad, explicó Cyrix con voz plana. Eso garantiza una obediencia eficiente de la población. Los humanos se miraron entre sí, confundidos, hasta que la doctora Rice soltó un suspiro ahogado. ¿Se refiere a un castigo público a una persona inocente? Castigo implica culpa, respondió Cyrix. Esto es simplemente educación. Elijan a uno o nosotros elegiremos al azar. El rostro de la gobernadora Patel se endureció. Absolutamente no. Eso es bárbaro. No sacrificaremos a ninguno de los nuestros. Por primera vez, Cyrix mostró algo parecido a una emoción. Una ligera inclinación de cabeza que podría haber sido sorpresa. Interesante. La mayoría de las especies entienden la lógica. Parece que los humanos necesitan más persuasión. Volvió hacia uno de sus guardias y habló en su lenguaje de chasquidos. El guardia asintió y se retiró. Les daremos tiempo para reconsiderarlo, dijo Cyrix. Mientras tanto, nuestras patrullas comenzarán a mapear su colonia. Thomas dio un paso al frente. Ninguna patrulla armada sin nuestra escolta. Eso no es una solicitud, respondió Cyrix. Es información sobre lo que ocurrirá. Las patrullas comienzan ahora. Al terminar la reunión, Thomas corrió a su comunicador. Todos los equipos de seguridad en alerta. Las patrullas alienígenas se están moviendo por la colonia. Manténganlas alejadas de las zonas residenciales, especialmente la escuela y el parque infantil. Pero incluso mientras daba la orden, vio la primera patrulla VX dirigiéndose justo hacia la zona exterior de la colonia, exactamente donde estaba el parque infantil. Tras bambalinas, los VX estaban desconcertados por las respuestas humanas. En su nave, Kix revisaba los datos del encuentro inicial. Su líder no mostró ninguna respuesta de miedo, informó a Cyrix, y su jefe de seguridad, Thomas Mason, sus signos biológicos indican estado de combate, no miedo. Irrelevante, desestimó Cyrix. Todas las especies se resisten al principio. La demostración corregirá ese comportamiento.
El protocolo habitual parece no funcionar con ellos, insistió Kix. Quizás deberíamos... El protocolo ha funcionado durante 30 años, lo interrumpió Cyrix. Funcionará ahora. En la Tierra, acababa de llegar un mensaje urgente desde New Haven al cuartel general del Comando Espacial. La almirante Elena Chen leyó la breve transmisión cifrada con creciente alarma. Dominio BX. Contacto hostil. Posible activación del protocolo Fénix. De inmediato convocó una reunión de emergencia con el alto mando militar de la Tierra. Dominio BX ha encontrado New Haven, anunció a los oficiales impactados. Hemos estado vigilando su expansión durante años, pero esperábamos evitar el contacto hasta estar mejor preparados. New Haven tiene defensas mínimas, objetó el general Williams. ¿Deberíamos intentar una negociación? El rostro de la almirante Chen se volvió sombrío. Los VX no negocian. Ellos aterrorizan, subyugan y explotan. Han destruido todas las civilizaciones que se les han opuesto. Entonces esos colonos no tienen ninguna oportunidad, murmuró otro oficial. Están olvidando algo, respondió la almirante. Chen, New Haven no es cualquier colonia, es donde colocamos a los veteranos del programa Fénix. La comprensión apareció en sus rostros. Preparen la flota martillo, ordenó la almirante Chen, y recen para que no lleguemos demasiado tarde. En New Haven, las patrullas VX se movían por la colonia con una confianza arrogante. Los colonos las observaban con una mezcla de miedo y rabia, pero seguían las instrucciones de Thomas y evitaban cualquier enfrentamiento. Al caer la noche, Thomas se reunió en secreto con su red de soldados ocultos. «Están siguiendo un patrón que reconozco», les dijo. «Los VX gobiernan con terror. Intentarán usar a alguien como ejemplo. Una exhibición pública de crueldad para quebrarnos». «¿Y cuál es nuestro plan?», preguntó una mujer que había sido la mejor ingeniera de combate de la Tierra. «Por ahora, observamos y esperamos», respondió Thomas. «Pero estén listos. Si cruzan cierta línea, activamos el protocolo Fénix». «¿Y cuál es esa línea, comandante?», preguntó otro exsoldado. El rostro de Thomas se volvió serio. «La sabremos cuando la crucen». Ninguno de ellos imaginaba cuán pronto se cruzaría esa línea. Thomas Mason estaba fuera de servicio cuando su comunicador cobró vida de repente. Estaba arreglando el juguete favorito de Ellie, un pequeño perro robot que podía ladrar y dar vueltas. «Aquí, Mason», respondió, dejando las herramientas a un lado. La voz de la oficial Chen sonó al otro lado agitada. «Señor, tenemos una situación en el parque infantil. Patrulla UX. Niños, tiene que venir ya». Thomas no esperó a escuchar más. Agarró su arma y salió corriendo, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. El parque quedaba a 10 minutos a pie. Llegó en 4. Cuando llegó, vio a un grupo de colonos formando un círculo. Estaban en silencio, un silencio demasiado denso. Algo andaba muy mal. «Déjenme pasar», gritó Thomas abriéndose paso entre la gente. «Seguridad, abran paso». La multitud se apartó. Lo que Thomas vio a continuación lo paralizó. En el centro del círculo yacía un pequeño cuerpo. Cabello rubio se extendía por el suelo, como un rayo de sol. Una mano diminuta seguía aferrada a una nave espacial de juguete, Ellie. Su Ellie. Thomas cayó de rodillas junto a su hija. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Su piel ya estaba fría al tacto. «¿Qué pasó?», preguntó con voz apenas audible, aunque en el fondo ya lo sabía. La oficial Chen estaba cerca con el rostro pálido. «La patrulla UX pasó por aquí». Los niños estaban jugando y se asustaron al ver a los alienígenas. Salieron corriendo. Los UX dispararon un arma extraña. Dijeron que era procedimiento estándar cuando los nativos muestran irrespeto al huir.
A pocos metros, 3 soldados VX observaban. Parecían desconcertados por la reacción humana. El líder de la patrulla dio un paso al frente. La pequeña no mostró el respeto adecuado hacia las fuerzas del dominio, dijo con frialdad. Se aplicó una corrección menor. Nuestro disruptor neural está calibrado para control, no para terminación. Thomas escuchó las palabras, pero no tenían sentido. Solo podía ver el rostro de Ellie. Solo podía sentir su manita enfriándose en la suya. «Mataron a una niña», dijo alguien en la multitud. «Una niña pequeña». El VX inclinó la cabeza. «No fue la intención. Su especie parece más frágil de lo que sugerían nuestros datos. La información será actualizada para futuras patrullas». Una extraña calma se apoderó de Thomas. Cerró suavemente los ojos de Ellie y acomodó su mano. Luego se puso de pie y miró de frente al VX. Se llamaba Ellie, dijo en voz baja. Tenía 8 años. Le gustaba ver el atardecer y jugar con sus amigos. Era mi hija. El líder de la patrulla VX hizo un gesto desdeñoso. La designación y la función son irrelevantes. El incidente es lamentable, pero servirá como una valiosa oportunidad de aprendizaje para su colonia. Ahora se mostrará el respeto adecuado. Algo cambió en la mirada de Thomas en ese momento. Algo antiguo y peligroso despertó. «Sí», dijo con suavidad. «Nos han enseñado algo importante. Y ahora, nosotros también vamos a enseñarles algo». Alrededor del parque infantil, otros padres y colonos permanecían en silencio. En sus rostros no había miedo, solo un propósito frío y terrible. La patrulla UX, por primera vez, sintió que algo no iba bien. Sus manos se movieron hacia sus armas, pero ya era demasiado tarde para ellos. Ellos aún no lo sabían. La noticia de la muerte de Ellie se esparció por la colonia como fuego, pero en lugar de pánico o llanto, un extraño silencio cayó sobre New Haven. La gente siguió con su trabajo con el rostro vacío. Hablaban en susurros, si es que hablaban. Los VX estaban confundidos. No era así como se comportaban los pueblos conquistados. Normalmente había súplicas, llanto o una obediencia temerosa después de una demostración. La reacción humana no tenía sentido para ellos. El señor Supremo Cyrix convocó a una reunión de emergencia con los líderes de la colonia. La gobernadora Patel y su equipo llegaron exactamente a la hora acordada. Se sentaron frente a los VX con expresiones vacías. «El comportamiento de su gente es preocupante», dijo Cyrix. «Parece haber un malentendido sobre su situación». La gobernadora Patel lo miró con frialdad. «No hay ningún malentendido». «Entonces, ¿por qué mis patrullas informan de actividad inusual? Muchos de sus agentes de seguridad no están en sus puestos. No se puede localizar a 300 colonos. Explique eso». «La gente afronta el duelo de distintas formas», fue todo lo que dijo la gobernadora. Cyrix golpeó la mesa con 2 de sus manos. «Esto es inaceptable. Cooperarán plenamente o afrontarán consecuencias más severas». Por primera vez, la gobernadora Patel sonrió. No fue una sonrisa amable. ¿Más severas que matar a nuestros hijos? ¿Qué exactamente cree que podrían hacernos que sea peor? Antes de que Cyrix pudiera responder, su comunicador vibró con urgencia. Escuchó y sus 3 ojos se abrieron levemente. «Parece que nuestras naves en órbita han perdido contacto entre sí», dijo. «¿Obra nuestra?». La gobernadora Patel se encogió de hombros. «Solo somos simples colonos. ¿Cómo podríamos afectar su tecnología tan avanzada?». Lejos de New Haven, en la Tierra, la almirante Helena Chen estaba sentada en la sala de guerra del Comando Espacial. En la pantalla frente a ella se reproducía un video de la pequeña Ellie Mason cayendo al suelo, víctima del arma VX. La almirante lo vio una vez. Luego cerró los ojos durante 5 segundos. Al abrirlos,
Presionó un único botón rojo en su consola. Hammerfall autorizado, dijo por su comunicador. Todas las unidades procedan. En las sombras del sistema solar, ocultas en el cinturón de asteroides y detrás de lunas, 17 naves encendieron sus motores. No eran naves humanas comunes. Eran algo nuevo, algo secreto. Sus cascos eran negros y diseñados para absorber el radar, no reflejarlo. Sus armas nunca habían sido usadas en combate real, hasta ahora. De vuelta en New Haven, Thomas Mason no estaba en su casa. Tampoco lo estaban cientos de otros colonos con experiencia militar. Los VX los buscaban, pero no encontraban nada. Lo que los VX no sabían era que debajo de la colonia corrían antiguos túneles mineros, ahora llenos de personas, preparándose en silencio. No eran simples colonos, muchos eran veteranos de las últimas guerras de la Tierra. Algunos eran fuerzas especiales retiradas que habían venido a este mundo en busca de paz. En el túnel central, Thomas Mason cargaba un arma que no existía en ningún registro oficial. A su alrededor, hombres y mujeres hacían lo mismo. Nadie hablaba. Nadie lo necesitaba. Una mujer le entregó a Thomas un pequeño parche de tela. Tenía bordado un diseño simple, un osito de peluche con alas de ángel. «Por Ellie», dijo ella. Thomas lo prendió en su pecho. Los demás hicieron lo mismo. Los Beikim habían gobernado con miedo durante 30 años. Nunca se habían enfrentado a la furia. Estaban a punto de aprender la diferencia. En lo profundo de los túneles mineros, Thomas activó un sistema de comunicación seguro. Sus antiguos códigos de comandante aún funcionaban. El sistema se conectó directamente con la flota de la almirante Chen. «El protocolo Fénix está activo», dijo, con la voz firme a pesar del dolor que le quemaba el pecho. Todas las unidades, confirmen, uno por uno, comenzaron a llegar las respuestas. Antiguos soldados, pilotos, ingenieros, todos reportándose listos. «Por Ellie», dijo Thomas al terminar la transmisión. «Por Ellie», repitieron todos. Y entonces se pusieron en marcha. Los VX habían seguido siempre la misma rutina al conquistar nuevos mundos. Primero el miedo, luego el control. Siempre funcionaba igual. Pero exactamente a las 3:00 de la madrugada, hora de la colonia, la rutina se rompió. En órbita, las 3 naves VX perdieron potencia de repente. Sus motores se apagaron. Sus armas quedaron inactivas. Sus comunicaciones se cortaron. Las naves flotaban sin rumbo en el espacio. En el puente de mando, el capitán VX siseó, confundido. «¿Qué está pasando?». Un técnico trabajaba frenéticamente en un panel de control. «Desconocido, comandante. Nuestros sistemas están siendo atacados por una tecnología que nunca habíamos visto». «Imposible», dijo el comandante. «Son humanos primitivos. No tienen esa clase de tecnología». En ese momento, apareció un pequeño mensaje en la pantalla principal. «Por Ellie». En tierra, los VX tenían sus propios problemas. Las patrullas nocturnas comenzaron a desaparecer, no 1 o 2 soldados, sino grupos enteros. Reportaban su posición y luego no se volvía a saber de ellos. El líder de escuadra VX, Ketk, informó al señor Supremo Cyrix: «Hemos perdido contacto con 6 patrullas, 30 soldados desaparecidos. Encuéntrenlos», ordenó Cyrix. «Lo hemos intentado. No hay rastros ni señales de lucha. Simplemente desaparecieron». Cyrix jamás había sentido miedo. Ahora empezaba a sentirlo. «Ordena que todas las fuerzas regresen a nuestro complejo central», dijo. «Nadie debe salir solo». Mientras los VX corrían hacia su fortaleza, figuras silenciosas los observaban desde las sombras. Humanos con pintura oscura en el rostro seguían los movimientos de los alienígenas. No atacaban, todavía. Estaban contando. En el complejo VX, Cyrix revisaba grabaciones de seguridad.
Veía destellos de colonos moviéndose con precisión militar. Ya no parecían granjeros ni ingenieros. Se movían como soldados, usando armas extrañas que no hacían sonido. «No pueden ser los mismos humanos», dijo. «Señor», dijo uno de sus oficiales, «nuestros sensores no detectan señales de miedo en estos atacantes. Deberían tenernos terror, pero nuestros detectores no muestran nada». Fue entonces cuando Cyrix entendió que algo iba muy mal. Los WX habían construido su imperio sobre el miedo. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a un enemigo que no tiene miedo? Al amanecer, los WX habían perdido 1/3 de sus fuerzas. Se encerraron en su complejo, con las armas apuntando hacia afuera, esperando un ataque que no llegó. En cambio, exactamente al mediodía, todos los dispositivos de comunicación VX se activaron al mismo tiempo. Un rostro humano apareció en las pantallas, una mujer de expresión severa y con insignias de alto rango. «Soy la almirante Elena Chen del Comando Espacial de la Tierra», dijo. «Parece estar confundido, señor Supremo Cyrix. Permítame ayudarle a entender lo que está ocurriendo». Cyrix se quedó mirando la pantalla. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Cómo estaban controlando la tecnología VX? Las personas con las que han estado enfrentándose no son nuestras fuerzas militares, continuó la almirante Chen. Son solo los padres y amigos de la niña que sus soldados mataron. Nuestra respuesta militar real aún está en camino, se inclinó hacia la cámara con la mirada helada. Han cometido un error terrible, señor Supremo. Creyeron entender el miedo, pero no saben lo que ocurre cuando se lastima a una niña humana. Por primera vez en su vida, el señor Supremo Cyrix sintió miedo de verdad. Y al fin entendió. Los VX llevaban décadas enseñando a otras especies a tener miedo. Ahora era su turno de aprender. En la sala de mando del complejo VX, Cyrix caminaba de un lado a otro. Sus soldados lo miraban con nerviosismo. Nunca antes lo habían visto preocupado. «Las naves humanas llegarán en 6 horas», informó su segundo al mando. «Nuestras propias naves siguen desactivadas en órbita». Cyrix siseó suavemente. «¿Cómo es posible?» Los registros de la colonia mostraban defensas mínimas, sin armas avanzadas, sin presencia militar. Un oficial de inteligencia se adelantó. «Señor, hemos analizado la base de datos humana que capturamos. Hay algo llamado Protocolo Mason. Explique», ordenó Cyrix. El oficial abrió un archivo en la pantalla. Parece ser un plan de defensa secreto, activado solo cuando se lastima a niños humanos. Lleva el nombre de un estratega militar, que lo desarrolló después de perder a su familia en un accidente. «¿El mismo Mason que...?» «¿Corregimos?», preguntó Cyrix. «Sí, señor. Thomas Mason no es solo un agente de seguridad. Según estos archivos, fue comandante de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Muchos de los colonos con archivos faltantes también eran militares». Cyrix lo comprendió de golpe. No eran archivos faltantes, eran archivos ocultos. «Correcto, señor. Parece que esta colonia incluye a 300 ex-soldados de élite que fueron ubicados aquí en secreto como precaución. Viven como colonos normales hasta que se activa el protocolo». Fuera del complejo, Thomas Mason observaba con binoculares. A su alrededor, hombres y mujeres revisaban sus armas y esperaban su señal. Todos llevaban el parche del osito de peluche. «Los líderes de equipo reportan listos», susurró su oficial de comunicaciones. Thomas asintió. «Esperamos». «¿Dejarlos sudar un poco?», preguntó uno de su equipo. «¿No deberíamos atacar ahora, antes de que reciban refuerzos?». Thomas negó con la cabeza. «No hay refuerzos viniendo para ellos. La almirante Chen se encargó de eso». En su bolsillo, Thomas llevaba la pequeña nave espacial de juguete de Eli. La tocó brevemente, luego levantó la mano para dar la señal. «Es hora». En el espacio,
17 naves humanas salieron del viaje más rápido que la luz cerca de Próxima Centauri. No se parecían a nada que los VX hubieran visto antes, con cascos negros y elegantes que absorbían la luz en lugar de reflejarla. No, el puente de mando de la nave líder, la Almirante Chen, recibió la señal de las fuerzas en tierra. El protocolo Mason está en su etapa final, informó su oficial de comunicaciones. Bien, dijo ella, preparad las naves de desembarco. Quiero tropas en tierra cuando el complejo caiga. Dentro del complejo BX, las sirenas de emergencia comenzaron a sonar. Cyrix corrió a la sala de control. ¿Qué ocurre ahora?, exigió saber. Los colonos están atacando desde todos los frentes, informó un oficial con pánico en la voz. Y de algún modo han desactivado nuestras armas. Cyrix no podía creer lo que veía en las pantallas de seguridad. Los humanos atravesaban sus defensas como si no existieran. Sus armas cortaban la armadura VX como si fuera papel. Se movían con una coordinación perfecta, sin movimientos innecesarios. Y en el pecho de cada humano se veía el mismo símbolo: un pequeño oso con alas. Un escuadrón de soldados VX corría por un pasillo, huyendo de algo invisible. De pronto las luces se apagaron. Cuando se encendieron unos segundos después, 3 de los 6 soldados habían desaparecido. Los 3 restantes levantaron sus armas, cubriéndose las espaldas entre ellos. «¡Muéstrense!», gritó uno. Una voz respondió desde todas partes y ninguna. Querían enseñarnos el miedo. Las luces parpadearon. Otro soldado desapareció, en silencio. «Pero nosotros vamos a enseñarles algo diferente». Las luces se apagaron otra vez. Cuando volvieron, ya no quedaba ninguno. En otra sección del complejo, técnicos VX trabajaban desesperadamente por restaurar los sistemas de defensa. La puerta de su sala se deslizó. Una mujer humana entró. Los VX no reconocieron el pequeño dispositivo que llevaba en la mano. «¿Quién eres?», preguntó uno de los técnicos. «Daba clases de tercero», respondió con calma. «Eli estaba en mi grupo». Activó el dispositivo. Todos los sistemas de la sala se apagaron. También fui la mejor especialista en guerra electrónica de la Tierra antes de retirarme. Los técnicos retrocedieron, con miedo en los ojos. ¿Sabían que los niños humanos dibujan para sus maestros?, dijo mientras caminaba hacia ellos. «Tengo 26 dibujos que Eli me hizo. No volverá a hacer uno más». Levantó un arma. «Y ustedes tampoco». Cyrix abrió un canal a todas sus fuerzas restantes. «Habla el Señor Supremo Cyrix. Los humanos tienen capacidades ocultas que no anticipamos. Retírense a las cámaras internas. Prepárense para...». La puerta de la sala de mando explotó hacia adentro. Cuando el humo se disipó, solo un humano estaba ahí: Thomas Mason. «Hola, Señor Supremo», dijo Thomas en voz baja. «Tenemos que hablar sobre el miedo». Cyrix retrocedió mientras Thomas Mason entraba a la sala de mando. Por primera vez en 1900 en su vida, el líder BX sintió un terror real. «Sus armas no funcionarán aquí», dijo Thomas con calma. «Estudiamos su tecnología durante años. Estábamos listos para ustedes mucho antes de que nos encontraran. Si sabían de nosotros, ¿por qué no atacaron primero?», preguntó Cyrix. Los ojos de Thomas eran fríos, porque los humanos siempre esperamos la paz. Siempre la esperamos, hasta que alguien nos la quita. A su alrededor, los últimos sonidos de combate se desvanecían. Las fuerzas VX habían sido derrotadas. Thomas tocó su comunicador. «Almirante Chen, el complejo está asegurado». «Buen trabajo, comandante Mason», respondió la voz. «Mis naves han desactivado la flota BX en órbita». Ningún mensaje escapó hacia su mundo natal. Thomas miró a Cyrix. «¿Entiende lo que pasó aquí hoy?». Los 3 ojos del líder VX parpadearon lentamente.
Fueron más fuertes de lo que creíamos. Subestimamos sus armas. No, negó Thomas. Subestimaron en qué nos convertimos cuando lastiman a nuestros hijos. Su imperio gobernó con miedo durante 30 años, porque la mayoría de las especies harán cualquier cosa para evitar el dolor. Pero los humanos, nosotros haremos cualquier cosa por proteger a nuestros hijos. Lo que sea. Las puertas se abrieron, y la almirante Chen entró con sus oficiales. Miró al líder derrotado. «Ya enviamos naves a los 17 sistemas que conquistaron», dijo. «El dominio BX termina hoy». «Imposible», susurró Cyrix. «Su imperio tardó décadas en construirse», respondió Thomas. «Y solo unos días en caer. Porque nunca entendieron la diferencia entre hacer que alguien tenga miedo y hacer que alguien se llene de furia». En el mundo natal de los VX, el Alto Consejo no recibió noticias de la flota de Cyrix. Enviaron solicitudes. Silencio. Despacharon equipos de investigación. Ninguno volvió. Y luego, un día, 17 naves negras aparecieron en órbita sobre su planeta. Los VX prepararon sus defensas, pero antes de que pudieran actuar, todas las pantallas del planeta se encendieron al mismo tiempo. Apareció el rostro de la almirante Chen. «Soy la almirante Helena Chen, de la Tierra». Sus fuerzas mataron a una niña humana. Su imperio ha sido desmantelado. Los mundos que conquistaron ahora son libres. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Podríamos destruir su mundo ahora mismo. Eso es lo que ustedes harían en nuestra posición. Pero los humanos no somos como ustedes. Otro rostro apareció junto al suyo. Thomas Mason. No gobernamos con miedo, dijo. Pero no se equivoquen. Si alguna vez vuelven a amenazar a un niño humano, cualquier humano, volveremos. Y la próxima vez no seremos misericordiosos. La transmisión terminó. Las naves permanecieron en órbita durante una semana. Luego desaparecieron. Los VX nunca volvieron a salir de su sistema natal. En todo el sistema de Próxima Centauri, la flota de la almirante Chen liberó los mundos que antes estaban bajo el control VX. Especies que habían vivido con terror durante décadas salieron a la libertad. Muchos no podían creer lo que había pasado. ¿Cómo los vencieron?, preguntó un líder alienígena, un ser de rasgos cristalinos que reflejaban la luz en patrones de arco iris. Nosotros luchamos contra ellos durante años. Teníamos mejor tecnología, más naves, pero siempre ganaban. Ellos usaban el miedo, explicó la almirante Chen. Nosotros usamos algo más fuerte. ¿Qué puede ser más fuerte que el miedo?, preguntó el ser cristalino. Thomas Mason, que estaba cerca, pensó en Ellie. El amor, dijo simplemente. La disposición a sacrificarlo todo por quienes amamos. En cada mundo liberado, Thomas compartió la historia de Ellie, no para presumir del poder humano, sino para explicar por qué los VX habían caído. La historia se esparció de planeta en planeta, de sistema en sistema. La galaxia comenzó a comprender a los humanos, una especie que buscaba la paz, pero que traería la guerra si sus hijos eran amenazados. Una especie cuyo instinto protector superaba su miedo a morir. En una pequeña luna del sistema de Andrómeda, una especie que se comunicaba mediante cambios de color en su piel, creó una nueva expresión específicamente para los humanos. La traducción más cercana sería «los que aman con intensidad». En la nebulosa de Orión, seres de pura energía grabaron las palabras de Thomas en un asteroide. La diferencia entre hacer que alguien tenga miedo y hacer que alguien se enoje. En mundos donde los VX habían gobernado por generaciones, los niños jugaban libremente por primera vez. Los padres los observaban sin miedo, y a donde quiera que iban las naves humanas, llevaban un nuevo símbolo, un pequeño oso de peluche con alas de ángel. 17 especies alienígenas
antes enemigas entre sí bajo el dominio VX, formaron una alianza. La llamaron el Acuerdo Eli. Su propósito no era el poder militar, sino la protección mutua de los más jóvenes y vulnerables. La almirante Chen se presentó ante el Consejo de la Tierra para entregar su informe sobre lo que la historia llamaría la Guerra de 3 días. Los VX están contenidos, dijo. Su capacidad para amenazar ha sido eliminada permanentemente. ¿Y el protocolo Mason?, preguntó un miembro del Consejo. Cumplió su propósito, respondió. Pero nunca se trató solo de defensa. Thomas Mason lo creó después de perder a su esposa para asegurarse de que ningún niño sufriera si él podía evitarlo. Fue un protocolo nacido del amor, no del miedo. ¿Y el comandante Mason?, preguntó otro miembro. La expresión de 1900. La almirante Chen se suavizó ligeramente. Ha rechazado volver al servicio activo. Está ayudando a reconstruir New Haven y trabajando con las especies liberadas para establecer nuevos protocolos de seguridad. Lo que no dijo fue cómo encontró a Thomas después de la batalla. Sentado solo en lo que había sido la habitación de Eli, sosteniendo su nave espacial de juguete, finalmente permitiéndose llorar. En el complejo VX, cuando terminó la lucha, Thomas se enfrentó a Cyrix una última vez. «Tuviste 30 años para aprender», le dijo. 30 años para ver que el miedo crea enemigos, no aliados. Que la crueldad genera rebelión, no lealtad. Siempre había funcionado, respondió Cyrix sin comprender. No, le corrigió Thomas. Nunca funcionó, solo retrasó lo inevitable. Todas esas especies que conquistaste no se estaban rindiendo. Estaban esperando que alguien les mostrara que podías ser derrotado. Ahora, mientras caminaba por el parque infantil reconstruido de New Haven, Thomas veía a niños de una docena de especies jugando juntos. La colonia se había convertido en un símbolo de unidad. Un lugar donde los que antes fueron oprimidos podían aprender a vivir sin miedo. Un pequeño niño alienígena se le acercó, un joven UX. Después de la guerra, algunas familias UX habían buscado asilo, rechazando el antiguo camino. El niño, que apenas le llegaba a la cintura a Thomas, lo miró con 3 ojos inseguros. ¿Es verdad?, preguntó con cuidado en idioma humano. Podías habernos destruido a todos, y no lo hiciste. Thomas se agachó. Ese no es nuestro camino. Mis padres dicen que ahora ustedes son los guerreros más temidos de la galaxia. Thomas negó con la cabeza. Si eso es lo que la gente piensa, no entendieron nada. No queremos ser temidos, queremos ser comprendidos. El niño reflexionó un momento. Entiendo. Ustedes protegen. Sí, dijo Thomas, sorprendido por la claridad del niño. Protegemos. El pequeño VX señaló el parche en el pecho de Thomas. El oso de peluche con alas de ángel. Por Eli. Thomas sintió un nudo en el pecho, pero también algo más, la sensación de que tal vez la muerte de Eli había cambiado la galaxia para mejor. Que incluso del momento más oscuro podía surgir algo bueno. Por Eli, dijo, y por todos los niños, incluyéndote a ti. Cuando Thomas se levantó, vio al almirante Chen acercarse. Ella asintió en dirección al niño VX, que ya se había unido a un grupo de niños de distintas especies. La próxima generación, dijo ella, no crecerán con el miedo como maestro. Esa es la verdadera victoria, respondió Thomas. No derrotar a los VX, sino lo que viene después. Sobre ellos, en el cielo despejado de Próxima Centauri, ambos soles se ponían al mismo tiempo, la rara doble puesta de sol que Eli amaba. Thomas la recordó señalándola con la cara llena de asombro. Por un momento, creyó sentir su mano en la suya. Vinieron a enseñarnos el miedo.
dijo la almirante Chen, mirando a los niños jugar. Pero fueron ellos quienes aprendieron algo. Sí, dijo Thomas. Aprendieron sobre el amor. 3 semanas después, representantes de todas las especies que alguna vez fueron gobernadas por los VX se reunieron en New Haven. Se pararon en círculo alrededor de un pequeño monumento construido donde antes estaba el parque infantil. Thomas Mason reveló el monumento. Una estatua de una niña sosteniendo una nave espacial de juguete, mirando hacia las estrellas. En la base se leían palabras escritas en múltiples idiomas. Ellie Mason, 8 años. Gracias a ella, las estrellas son seguras para todos los niños. La almirante Chen se dirigió a los representantes reunidos. Los VX creían que demostrar crueldad era la forma más poderosa de controlar a otros. Estaban equivocados. Hoy demostramos algo más fuerte: unidad y justicia. Los líderes de la Tierra decidieron no destruir completamente a los VX. En su lugar, su mundo natal fue puesto en cuarentena, su ejército desmantelado y sus líderes responsabilizados por sus crímenes. Las especies que antes vivían bajo el miedo ahora eran libres para construir su propio futuro. Al terminar la ceremonia, una pequeña niña alienígena de uno de los mundos liberados se acercó a Thomas. Su piel era azul y tenía 4 brazos, pero sus ojos reflejaban la misma inocencia que una vez tuvo Ellie. Colocó una flor en la base de la estatua y miró a Thomas. ¿Ella fue valiente?, preguntó en un humano entrecortado. Thomas se arrodilló junto a la niña. Sí, lo fue. Y gracias a ella tú también puedes ser valiente, sin tener que tener miedo. Por toda la galaxia, la historia se difundió. No solo de cómo los humanos habían vencido a los VX, sino del por qué. Se formó una nueva comprensión entre las estrellas. Los humanos buscaban la paz, pero traerían la guerra si sus hijos eran amenazados. Y ningún imperio, por temido que fuera, podía resistir la furia de una especie luchando por sus hijos. En los años que siguieron, New Haven se convirtió en más que una colonia humana. Se transformó en un centro de cooperación interestelar, un lugar donde especies que antes estaban divididas por los VX aprendieron a trabajar juntas. Thomas permaneció allí, ayudando a construir ese nuevo futuro. Nunca volvió al servicio militar. En cambio, fundó la Fundación Ellie Mason, dedicada a proteger a los niños de todas las especies. El osito de peluche con alas de ángel se convirtió en un símbolo reconocido en todo el espacio conocido. Un recordatorio de que proteger y no temer era la fuerza más poderosa del universo. En el aniversario de la liberación, Thomas se encontraba solo frente al monumento de Ellie. La doble puesta de sol pintaba el cielo en tonos rojos y dorados, la hora favorita de Ellie. Hoy habría cumplido 9, dijo una voz detrás de él. Era la almirante Chen, ahora retirada, que había regresado para la ceremonia. Sí, dijo Thomas en voz baja. Le habría encantado ver a todas estas especies jugando juntas. Tu hija cambió la galaxia, Thomas. Eso es más de lo que la mayoría logra en toda una vida. Thomas tocó la pequeña nave espacial que aún llevaba en su bolsillo. Lo cambiaría todo por tenerla de vuelta. Lo sé, dijo Chen. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que los VX nunca entendieron. Al caer la noche, miles de luces aparecieron por toda la colonia. Velas sostenidas por humanos y alienígenas por igual. La tradición había empezado de forma espontánea el año anterior. Una noche de luz para recordar la oscuridad que se había superado. Desde órbita, la colonia parecía una constelación de estrellas sobre la superficie del planeta. La imagen fue captada por naves en tránsito y compartida por todos los mundos.
En el mundo natal de los VX, ahora aislado tras un campo de cuarentena, la grabación llegó a sus pantallas. Los VX más jóvenes la vieron con curiosidad. Los ancianos la observaron con una comprensión nueva. El miedo podía controlar por un tiempo, pero el amor feroz y protector de un padre hacia su hijo, era una fuerza capaz de cambiar las propias estrellas. Mientras Thomas caminaba entre las luces, niños de una docena de especies corrían a su alrededor, jugando sin miedo bajo las lunas gemelas de New Haven. Una pequeña mano se deslizó en la suya, la joven VX que había hablado con él antes. «Mi padre dice que pudiste haber sido cruel con nosotros, como nosotros lo fuimos con ustedes», dijo ella. «¿Por qué no lo fuiste?», Thomas la miró. «Porque eso habría hecho que la muerte de Ellie no significara nada. Ella no habría querido venganza. Habría querido una galaxia mejor para todos los niños, incluso los VX». La niña reflexionó, parpadeando lentamente con sus 3 ojos. Luego asintió. «Algún día le contaré su historia a mis hijos». «Espero que lo hagas», dijo Thomas. Más tarde esa noche, mientras la celebración continuaba, Thomas se encontraba en el borde de la colonia, mirando las estrellas. La almirante Chen se le unió. «El acuerdo Ellie ya es oficial», dijo. «Los 17 sistemas liberados lo han firmado. Un pacto de protección mutua, con cláusulas especiales para la seguridad de los niños». «Es un comienzo», respondió. «Thomas, un buen comienzo», corrigió Chen. «El legado de Ellie». Thomas asintió. En la oscuridad más allá de las luces de la colonia, casi pudo ver el rostro de su hija en las estrellas. No como en aquel día terrible, sino como fue en 1900, vida, curiosa, valiente y amable. Los VX vinieron a enseñar miedo, pero la humanidad le enseñó a la galaxia a tener esperanza.